Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo. Testimonio de vida eterna, caminando con Jesús, Jesús mente, alma y cuerpo, o con una versión auténtica de el Jesús sanador, salvador, restaurador de estas almas pecadoras. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis, hoy 19 del año 2023, y ratificando como el Salmo 40, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tanto en provincia del Cartama, territorio Abiyala, Laudato Si, como en cualquier otro lugar del mundo, de este planeta Tierra, según se espera, se tiene consideración y pues por lo menos información, conocimiento y revelaciones que sean plausibles, que sean creíbles, que sean verificables. Porque ante la pregunta por la divinidad, pues vamos navegando sin rumbo fijo, más por la intuición, cuando estamos sobre todo más pegados al mundo terrenal, en la biosfera, porque cuando ya hay una conciencia colectiva y se ha avanzado en esa noosfera, pues hay un poquito más de memoria colectiva, de representaciones sociales progresivas en la espaciotemporalidad. Ya no en el caso anterior que se habla separado de espacio, tiempo y energía, el cartesianismo, sino que ya aquí hay unas vinculaciones donde territorio es una construcción social o es basada en representaciones sociales, por tanto, y de diferentes confluencias de carácter natural, social y cultural, pero también afluencias o disfluencias, porque van en una onda expansiva, pero también hay otras ondas que son distorsivas o que son recursivas, choque. Y en ese sentido se pasa al nivel de anemosferas, movidas por espíritus, por almas, que han habido, que hay y que habrán de haber. Cuando se va en el orden natural, que es lo que convoca a meditar hoy en la palabra de Dios, precisamente que se hacía en el primer escenario, tanto en la previa como en la profundización con Amayá, en el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús se sitúa en una barca a petición de a Pedro y a sus hermanos discípulos que le llevaran a un lugar allí porque la muchedumbre, la multitud, la, la humanidad allí presente asediaba, acechaba buscando sanación, buscando milagros, o sea, aquella gente creyendo en él o creyéndole a otros o creyendo por lo que escuchaba de Jesús. Habrán quienes han tenido la experiencia directa con Jesús, conocimiento con Jesús, pero otros habrán conocido de Jesús porque han escuchado, porque han visto, porque han sentido de otros, otros porque han visto testimonios vivos de sanaciones hechas, o porque han tenido vestigios, registros de por dónde ha caminado, rastros, que ya vienen a ver de pronto representaciones o icónicas, pues de imágenes, o representaciones sociales de narrativas, o representaciones de fe, manifestaciones de fe, que eso está en quien desde el corazón irradia el amor, la felicidad, la alegría de verse sanado, de saber que llegó un Mesías y los ha salvado, y de verse liberados de esa opresión interna, que es la primera sanación que hace Jesús al interior, en el alma, que es en el fondo del corazón. La otra sanación, sí, es en el contorno, que es en este biotraje, lo orgánico, lo material, que se puede ver, se puede tocar, se puede sentir. Cuando sanaba el oído para escuchar, para conectar con la fe, cuando sanaba los ojos para poder ver el amor, la manifestación de amor, la sintonía del amor, la expresión del amor, y otros sentidos,
para poder disfrutar de la misericordia de Dios, de la justicia divina, ver cómo se ofrece ese, diría uno, balance, pero ese biorritmo propio del ser, del Cárderes interior con el Kairos, que es el tiempo de Dios en los signos de los tiempos. Lograr que el ser se reconecte en su ser interior, en sus mundos, en sus realidades, con ese mundo exterior y sobre todo con otros seres que van sincronizando o vamos avanzando en un proceso de vida a veces desordenado a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel emocional. Pero en todo ese bamboleo que diría uno en alta mar, la barca, es la iglesia, que por más de 2000 años, 23 años, contados así en el Cronos, después de Cristo, que serían los 3 tiempos. Kairos, tiempo de Dios, Cárderis, tiempo del corazón, y Cronos, el tiempo calendario. Desafortunadamente, se podría decir para la historia, por lo que cuenta de las narrativas, de hechos aislados, de sucesos o eventos igualmente aislados, sesgados, segregados, pues se tiene toda una suerte de llamados materiales probatorios, se podría decir, desde la justicia humana o desde lo humano, basado en el derecho humano, las costumbres y las prácticas, que eso ya tiene un reduccionismo, un cierto segregacionismo o divisionismo entre lo que es ética y lo que es moral, entre lo que es la moral, lo que es correcto y lo que no, y lo que es cierto y lo que no. Entonces, proféticamente, ahí estarían las 3 vertientes: ética, moral y profética, de lo que venimos hablando en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Pero no hay una visión sistémica, dinámica y prospectiva de esos 3, llamemos, enfoques, o esas 3 lecturas, desde la ética, desde la profética, desde la estética, desde la moral, desde la visión, la experiencia espiritual. Entonces se van creciendo las dimensiones de tal manera que tener una lectura situada, basada en todas ellas, se hace complejo. De hecho lo es ya complejo, pero porque es entramado. No complejo en tanto difícil, complicado, que es lo que, pues por citar un autor, Edgar Morin, permanentemente se ha trabajado en pensamiento complejo, que es muy distinto a hablar de la trama, como dice trama vital Fraijo Capra, citando otro autor de la multiversidad Mundo Real, Edgar Morin, y aquí va entrando otra institución, otra organización, otra perspectiva ya sistémica, dinámica y compleja para leer la realidad, distinto al cientificismo, al cartesianismo, que es el occidente, que es la universidad occidental. Pero ese es los campus, que en perspectivas diversas está la complejidad, está la sistémica, pero también está la educación propia, que es la madre tierra, que esa ya se venía reflexionando en Escuela de Conciencia Ambiental, esas 3 perspectivas: madre tierra, Laudato Si, y de occidente, pues la universidad en la que estamos, que se circula alrededor de esta, porque es el proyecto educativo institucional, universidad, pero que está el proyecto educativo comunitario para hablar de comunidades indígenas. Entonces ahí está representado lo oficial, lo político de las organizaciones UNESCO, Naciones Unidas, pero están las comunidades originarias, las comunidades ancestrales. Entonces ahí hay otro orden, otra mirada, enfoque social, enfoque político, y vendrían los oicos desde lo económico, que es un enfoque ya de plan educativo, programa educativo, proyecto educativo, pero con fines productivos, PEP. El primero sería PEI, Proyecto Educativo Institucional; el de la comunidad, Proyecto Educativo Comunitario. Este sería
proyecto educativo productivo, por tener otra sintonía. Entonces ahí es lo complicado, como se conoce, se entreteje más porque es las transnacionales, cómo permean al nivel de las regiones, a nivel de las localidades. Dígase en este caso, territorio Abya Yala, estas regiones ecuatoriales del Andes amazónico, no de las logias masónicas, de los masones, que eso es otra cosa, tendrá que ver más con lo que se hablaba ahorita en la Escuela de Conciencia Ambiental de los espíritus rebeldes, de los arrianos y de los paganos y las herejías y todos esos mundos distintos a lo que tratamos en gracia de Dios de codificar en orden natural desde Sion, sistema del orden natural, pero según la tradición de la Iglesia, la cátedra mística, la barca es con Cristo. Estamos embarcados con Cristo, en la embarcación cristiana, mente, alma y cuerpo, claro. Desde allá se hace la lectura situada, respetando otras. Que hay una relativización, claro, siempre va a haber, siempre la ha habido y siempre la tenemos ahora, porque cada quien quiere relativizar desde su propio ser y somos miles de millones de seres, lo cual hace humanamente imposible siquiera lograr generar una información o un sistema de información y más aún un sistema de información que sea en sintonía del Kairos, del Cárderes y del Cronos, por lo común que ha ocurrido y que ocurrió bajo esa perspectiva habrá de ocurrir en un deterioro progresivo, en un daño irreversible, en algo, en una bulimia insaciable, es anacronismo, antagonismo y analfabetismo. Ya no solo para hacer un estudio, una valoración y un diseño, un estudio, digamos, ambiental, una valoración del impacto y un diseño para restaurar del daño en su orden. Manejo, lo que hace el estudio ambiental, lo que hace el impacto ambiental y lo que hace el manejo ambiental, que es un proyecto planear, ejecutar, evaluar en 3 fases. Eso es marco lógico, eso es planeación estratégica, eso es lo que ha generado es eso. Antagonismo, anacronismo y analfabetismo. Ya ambiental, que es donde se sitúa, porque se queda en medio ambiente, recurso natural, en lo físico, el enfoque netamente material, netamente positivista y netamente mundano. Entonces, si ni siquiera alcanza a gravitar en la dimensión biosférica, porque no se va a la ecología profunda, a mirar en Naes, por citar otro autor de Occidente, pero que en Teilhard de Chardin, hermano jesuita, en paz descanse, que se ha mencionado tanto en estos escenarios, es la biosfera. ¿Por qué? Porque la biosfera implica ese mundo interior, ese ambiente interior, esa áurea interior, pero también este biotraje, que es entorno, entonces contorno, que es superficial, que es perceptible y vinculante en los procesos de acercamiento, de experienciación, pero muy sutil, muy superflua. No, ¿por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Y está ya la atmósfera, que llaman la tercera piel, que es el entorno, que son esos mundos suprayacentes, que es donde si viene lo sutil, que es información que no es discreta, no es físicamente visible, que esa es la gran diferencia. Entonces, ahí hay una que se llamaría en ese mundo ambiental una
perturbación, una alteración, una corrupción que causa efectos en el asunto energético, que deja producto de ello ahora o al tiempo, se habrá de manifestar, se habrá de revelar como contaminación, polución o corrupción sutil por fuerzas electromagnéticas, electrostáticas, movimientos brownianos que son indeterminados, no hacen parte de los estudios discretos, de los estudios físicos, de los estudios cuánticos que se hacen tradicionalmente. Eso de un lado. Lo otro, que son datos estadísticos y matematización de esos datos y estadísticos que dan lugar a modelos, pero un modelo para generalizarlo y magnificar alguna supuesta solución. Un modelo que se hace, entre comillas, se globaliza, se hace de pensar hegemónico, reproducible para todo el mundo. Eso no funciona, como la globalización. Entonces en física se habla de fuerzas motrices y muestra la contradicción más grande en salud pública. Fuerzas motrices, aprobado por la Organización Panamericana de la Salud hace más de 30 años, tan anacrónico como entrar a estudiar la mirada ambiental de Estocolmo del 70 y el principio de precaución del daño, tan anacrónico como mirar el marco de normas, leyes y jurisdicción colombiana, la Ley 30 del 92 y sus derivados, que lo siguen aplicando tal cual, como si fuera lo mismo, y haciendo estudios que se van a tomar unos tiempos, metidos en el marco lógico de proyectos, en un cronograma. De eso pues se han dado discusiones en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, hay los repositorios, hay las discusiones, no vamos a ahondar ahora en ello, pero que ya señalan que eso completamente es anacrónico, antagónico y analfabeta ambientalmente. Y se ha caminado allí, o sea, hay testimonios, hay testimoniales incluso, llamados posibles materiales probatorios para ver la incorrección, la incongruencia, la diferencia. Porque se emiten este tipo de conceptos, de reflexiones, de discusiones, y allá en los estudios se ponen otras aproximaciones, otras miradas, otras lecturas, y esas son las que se reproducen a nivel oficial, a nivel de lo histórico, a nivel del dato sociohistórico que se va a perpetrar como una solución técnica, una solución científica, una solución educativa o académica que a veces se confunde, porque en el fondo es pedagógica, más pensado desde niños, pero estamos hablando de universidades, paideia, pero ya se ha aclarado en otros escenarios que incluso el doctor Carlos Vasco, ahí de la Facultad de Salud Pública, mencionaba allí, hablando de su hermano Alberto Vasco, en paz descanse, médico salubrista, esa mirada reduccionista de la salud clínica, la mente hacia adentro, que alguna vez le preguntaban en paz descanse a Héctor Abad Gómez y él decía eso, que el médico clínico miraba de la mente para adentro y el médico social, en lo que él se consideraba era salubrista hacia afuera con la comunidad, miraba de la mente hacia afuera. Por aquí en algún momento se hizo la reflexión con Denise Nachmanovich de la Escuela de la Complejidad, pues de la formación allí, pero ella como epistemóloga argentina, en algún espacio congreso futuro, precisamente el que está haciendo ahora con versión 2023, ella habló de un Frankenstein, que es el médico, el psiquiatra que hacía con partes biológicas de cuerpos tan acropraxia una persona para darle vida, haciendo allí la crítica desde la percepción, en lo subjetivo y en lo objetivo, cómo hay esa disyuntiva, esa retaliación permanente que no permite articular las dos versiones y aceptar que es que en la subjetividad es la singularidad y siempre es frente al absoluto, y que el positivismo no puede enmarcar en una sola postura todas, porque eso ya raya con corrientes como el socialismo, si se habla en lo político, el materialismo histórico, el comunismo, y eso no es lo mismo. Incluso el mismo cristianismo, cuando se mira desde el fanatismo, desde el esnovismo, desde
desde la forma que callaba Jesús a los espíritus, porque si el espíritu inmundo, impuro, que no le cree a Jesús, que está por fuera y generando otras propuestas, pues va a distorsionar la verdadera realidad, las distopías. Ese es el peligro que amenaza, ya que se menciona Congreso 2023 con las inteligencias artificiales y el machine learning. Son los retos que tenemos con metaversos. Y esto ya va con proyecto educativo institucional, proyecto educativo comunitario, proyecto educativo industrial o productivo, habrá de tener que tener otra mirada desde las geopolíticas, desde las biopolíticas, desde las biogeopolíticas que integran las dos miradas, el ecologismo, que es el biologicismo, una biología desde lo mismo, porque es ir a mirar estudios de caso, cohortes y mapas allí en territorio para determinar un distrito de manejo integrado, como se ha hecho aquí en el suroeste, por ejemplo. Cuchilla, Jardín, Támesis, Jericó. Y entonces se hacen estudios de recuentos, de mediciones, sí, geográficamente situados, basados en estudios que se hicieron en otro momento, en otras circunstancias de modo, tiempo y lugar, con otros intereses y otras expectativas, y con capturas de especies de grupito, y se generaliza. No funciona así. Aquí la conexión es espaciotemporal y energéticamente. Queremos hacer que sea desde el amor, pues buscamos que sea desde el amor, una amornización de esos procesos. Y mirar cómo son esas espirales biosfera, noosfera, anemosfera. O sea, solamente estamos hablando como biosfera, que eso ya es un concepto, reducido, limitado, sesgado de Occidente frente a lo que considera la comunidad originaria, lo que es territorio, que son espíritus, o sea, que ellos están más conectados a nivel anemosférico, con encuentros cercanos, con comunicación, con relaciones con seres superiores, seres que han caminado en otros momentos de la civilización, transhumanidad en el sentido de otras humanidades, no como lo está pensando esta perspectiva económica de la 5G, en esa economía global que llaman, que es unas distopías, son falsas realidades, creadas por el falso maestro, el falso profeta, el falso sacerdote, el enemigo de Dios. Y es lo que está buscando esa transhumanización, pero es para desvincular, desintegrar del todo en ese materialismo puro, en ese racionalismo puro, en ese positivismo puro, la visión del humano como algo físico, como el Dios materia, el Dios natura, por Dios. ¿Y dónde está el origen, el fin, el alfa y el omega? ¿Dónde está el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente que ha sido, que es y que será? ¿Dónde están las consideraciones desde el Deus ontonomía? Estamos muy lejos, estamos muy crudos en los estudios, muy alargados en las discusiones, en las retóricas, en bla, bla, bla. Eso es puro fariseísmo, eso es legalismo, eso es estructural funcionalismo. Y en eso se está apoyando el Senadrín, que es el Sanedrín a la moderna. Senados, cámaras de representantes y estructuras de lo político. Entonces, cerrando hoy porque esto da tanto para la profundización con la meditación de la palabra de Dios hoy, escenarios recientes, como la política departamental de educación ambiental, busca todavía que red de actores sociales para darle vigencia a una política de hace ya unos años, más de 5 años, frente a una política de educación ambiental nacional de más de 15 años, y frente a una política global de la UNESCO, que es la misma organización internacional que rige todas estas geopolíticas de esa orden económica mundial falseada, falso maestro, falso profeta, falso sacerdote, que es de donde vienen proclamándose el enfoque anticristiano, el enfoque antivida,
el enfoque antinatura, contrario al orden natural, contrario a la creación. Entonces, ¿a qué le están caminando las instituciones, las organizaciones y las comunidades? Académicas, científicas, técnicas, las autoridades ambientales a nivel regional, nacional e internacional, lo mismo sanitarias y lo mismo las autoridades en o entidades prestatarias de servicios públicos, las entidades territoriales a nivel micro, meso y macro, como se habla, que incluso hay políticas de Mesoamérica a nivel de educación ambiental, de la América del Norte y la América del Sur. Pero eso es política. Se ha declarado en estos espacios, precisamente con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental, que el enfoque es desde las territorialidades. Tenemos hermanos originarios desde el Ecuador, Comunidad Napo, que han hecho asiento en las discusiones, en las presentaciones sobre una educación ambiental, una educación en salud ambiental, pero respetando las diversas culturas, las diversas comunidades, las diversas realidades. Entonces está esa desde el Andes amazónico, incluso desde el Plan de Acción Ambiental Climática en Salud Ambiental, también se llevó representación desde allí por la Facultad de Salud Pública y toman esa versión que se decía ahora del modelo de fuerzas motrices que resulta siendo anacrónico, como los mismos estudios de impacto ambiental de Batel, Coulomb y todo eso que son ya de modelos traídos de Occidente, generalmente por las transnacionales, con un interés de exploración, explotación e industrialización de recursos naturales, con un interés netamente capitalista. En algunos casos se podrá hablar de socialista, pero en cuanto a números o buscar la uniformidad de otros modelos comunistas, pero que en última instancia todos son anticristo, son antivida, son antinatura. Entonces no conversan. Entonces las coherencias tienen que existir desde la misma autoridad, desde la misma autonomía, desde la misma soberanía, porque si estos son territorios neotropicales, hay una diversidad natural, social y cultural, ha habido una supuesta libertad o derechos de libertades no individuales, colectivas, culturales. ¿Dónde existe ello? En coherencia. Al Comité Interinstitucional de Educación Ambiental no llegan las cosmovisiones, las cosmogonías, y eso no surte las políticas. De hecho, estaría la licenciatura de la Pedagogía de la Madre Tierra dando transversalidad al currículum, orientando el currículum, liderando los procesos de transformación universitaria. Lo mismo las geopoéticas del habitar, desde lo estético, el habitar poético, Universidad Nacional. Y eso todo ha sido parte de estas discusiones, está soportado en la tesis del doctorado de Educación Ambiental, el proyecto educativo institucional ambiental para la Universidad del colectivo PI Ambiental, y todo esto ha quedado claro. Lo que no aparece en actas de la oficialidad, no aparece en las reuniones comunitarias, hay sesgos. Se puede constatar en territorio como las versiones propias, auténticas, espontáneas del campesino, del indígena, del ser que vive la inequidad, la iniquidad y la inocuidad, no son tenidas en cuenta en esas actas. Su versión es distinta a la que ponen allí en las actas. Desdicen o desdibujan o desfiguran lo que ellos han querido decir, porque no ha habido una hermenéutica situada, no ha habido una construcción con los llamados actores en contexto, en coordenadas de modo, tiempo y lugar, ya de ipso facto, que hagan una lectura situada, por tanto sistémica, dinámica y prospectiva, y que realmente, a ver, si es la autoridad, tiene todo el proceso, los procesos vislumbrados, planificados y desarrollados todos los protocolos para garantizar que hay esa coherencia entre planear, ejecutar, evaluar, porque hay desfases, porque hay que esperar a que se haga la planeación, después se haga la ejecución, después se haga la evaluación. No, eso tendría que ser al mismo tiempo.
porque es el enfoque distinto. Porque una cosa es por proyectos que se pueden cuantificar, cosificar y materializar en cositas muy puntuales, a una mirada por procesos, que es un continuum. Eso es lo que estamos tratando de soportar en estas prefiguraciones, en estas modelaciones, en estas planificaciones. Bueno, muy valiosos los aportes de hoy, en gracia de Dios. Espero el Espíritu Santo haya orientado tanto la meditación en la palabra de Dios hoy en Fundación Amayá como la reflexión en torno a ella y su contextualización con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y en la aplicación con fines científicos, académicos y técnicos de un lado, pero también sociales y culturales, naturales de otro lado, y con una perspectiva que sean mundiales, siderales y transterritoriales finalmente. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.